Y ahora sí, amigos, seguimos recorriendo aquí el centro histórico con los ciclotaxis y estamos con Pedro Tinajero. Pedro, chofer o conductor, ¿cómo es bien dicho? Se puede decir De las dos formas. las dos formas, porque pues, vas manejando de todos modos. Ok. Llevas unos manubrios que no es un volante, es un manubrio, pero de todos modos vas manejando o vas conduciendo. Perfecto. Oye, ¿desde cuándo te dedicas a esto y por qué nació pues la cuestión de dedicarte a ser chofer de ciclotaxi? Bueno, la cuestión nació hace ya tiempo, desde que estaban los visitaxis. Ahorita tenemos este carro por una negociación que se hizo con el gobierno de la Ciudad de México y con el fideicomiso del centro histórico, pero en sí empezó uno a trabajar con el visitaxi. ¿Cuáles son las medidas o reglas que les piden aquí para poder dar un buen servicio? Para dar un buen servicio tenemos que andar bien vestidos. Ok. Sí. Uniformados, vemos pantalón negro y camisa blanca. Sí, y aparte de eso, desde el tiempo del visitaxi, por eso se cambió esta dinámica del ciclotaxi, porque se depuró todo el mal servicio, tanto del vicio, drogadicción, alcoholismo, todo eso se erradicó. Vemos que también, ahorita que estábamos ahí en el centro de recarga, veíamos también mujeres que se dedican a esto de ser conductoras o choferes de los ciclotaxis, que también es una cuestión inclusiva, ¿no? Donde también la mujer ahora ya puede ser parte de esto. Bueno, mira, en la historia del visitaxi también han habido mujeres, pero no en cantidad como ahorita en estos momentos del ciclotaxi. En el visitaxi hubieron como tres mujeres trabajando en el visitaxi. Ajá. Pero como era muy pesado, no duraron mucho, pero ahorita sí están durando porque el mismo carro te da, les da esa vialidad, esa facilidad de conducir por el tipo de vehículo que es pedal motor, por eso es la facilidad. Y como te digo, es un 50 y un 50, entonces por eso es la facilidad para que la mujer ya trabaje también con nosotros. Y ya hay mujeres trabajando con nosotros, no me acuerdo cuántas son, pero creo que son arriba de 10 mujeres que ya están trabajando con nosotros, igualmente como nosotros, aportando a la cooperativa y aportando a lo que es el centro histórico. Oye, mi Pedro, y bueno, ¿cuáles serían los pros o los contras que tú le podrías hallar a este trabajo? Mira, los pros los tenemos aquí a la mano. Sí, tenemos un horario flexible, tenemos la capacidad de enseñarle al turismo de nuestra bella ciudad y ¿Haces ejercicio? Se hace ejercicio, mantienes tu buena salud aquí en este carro mientras no contaminas, no se contamina y pues le vas demostrando al turismo, al pasaje normal también de la ciudad, porque aquí también, aparte del turismo, tenemos la gente normal cotidiana del diario de aquí que viene a comprar, y cuando hay, digamos, cierres, que esos son los contras, cuando hay cierres de metro, hay cierres de calles, la gente a veces prefiere este servicio porque tratamos de llevarlas al sitio más cercano para que tomen otro tipo de transporte. ¿Qué ha sido lo más extraño que te ha pasado aquí dentro del transporte, del vehículo? Bueno, mira, a veces lo más extraño, aunque tú no lo creas, hay compañeros que saben inglés, yo no lo, a veces... No lo mascas. No, exactamente, pero Ya somos dos. Te quedas así de afeizo, o sea, ¿qué le digo? O sea, ¿qué me dice? Y andas buscando acá todo ido a ver quién hay alguien que sepa inglés, ¿no? Eso es lo más relevante de lo que a algún compañero le ha pasado. ¿Sí? Oye, pues hoy conocí varias cosas muy interesantes del centro histórico, pero bueno, ya para finalizar rápidamente, entonces, ¿al día cuántos viajes te avientas? Entre 8 y 10, un promedio de viajes. ¿Y si sale entonces para llevar un poco de chuleta a la casa? Sí, para llevarle a la familia, para dejar los gastos que tenemos nosotros, porque aquí tenemos gastos, tenemos que pagar, digamos, como una renta de... La cuota. La cuota de la cooperativa, tenemos que pagar, tenemos que comer, tomar un alimento, todo eso. Entonces sí, mira... ¿Qué te voy a decir? No es para decir, ay, vivo pobremente, Papito, pero tampoco. vete parando por aquí porque ahora yo le voy a dar para que tú le descanses. ¿Te late?
Y bueno, amigos, ya conocimos parte del transporte público de la Ciudad de México. Ya vieron que algunas cosas son chidas, otras no tan chidas, pero algunos también encontraron su media naranja, como este par de tórtolas. Miren qué bonita postal. Una cosa fenomenal. Hay otros que sí se llegaron a casar con su mujer y la conocieron arriba del microbús o del camión, pero cosas muy interesantes que suceden aquí solamente en la Ciudad de México. Y no se les olvide escribirnos a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla, que son las de Capital 21 y en las de su servidor. Y ahora sí, mi querido Chavarroc, vamos contigo. Y no todo es malo en el transporte público. Mira nada más. ¡Ay, corazón! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues estamos aquí en @21 y llegamos a esta parte, la chida, la musical, la de rock and roll. Y pues me da mucho gusto presentarles una banda nueva, relativamente nueva, que ellos son Leslie Groon. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, banda? ¿Tu nombre? Muy bien. Soy Mauricio, guitarra y teclados de Leslie Groon. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Mario Vidal, soy el bajista. ¿Qué tal acá? Por Daniel Cruz, batería. José Grun, guitarra y voz de Leslie Grun. Y bueno, una banda relativamente nueva, ¿no? Aunque veo que ya tienen 3 discos. Sí, pues venimos de esa vieja escuela donde pues se hacían discos largos y donde se trabajaba para seguir haciendo pues álbumes. Y bueno, me llama la atención de que ahora muchos grupos nuevos pues graban solo un tema y a los 6 meses graban otra, pero ustedes se van, ahora sí que disco tras disco, ¿no? Sí, pues como comentaba, no es la vieja escuela donde antes te comprabas un álbum y tenía 12, 13 rolas y valía la pena pagar por 12, 13, 15 rolas, ¿no? A veces, hoy en día, pues los EPs es como que te dejan con ganas de más. No, y aparte, como dicen, ¿no? Yo he visto, hoy normalmente las bandas hacen, como dices, la rola y el video, lo suben a YouTube y otros 6 meses otra rola, video y así se van, ¿no? Y me llama la atención que estemos aquí en un lugar muy bonito, el Messier, que es un foro donde también ustedes tienen injerencia y donde dan apoyo y brindan, digamos, un espacio para nuevas bandas. Sí, de pronto encontrarte con toda esta escena independiente y los músicos que ya tienen cierto prestigio y que te dicen, no, pues apoyamos el rock, no, apoyamos el rock de verdad, ¿no? De verdad. Nosotros somos una banda relativamente nueva, pero estamos aquí haciendo trabajando para nuestros compañeros, para nuestros colegas, ¿no? Con Leslie Groon también no solo son shows especiales, sino también espaciales, ¿no? Hay mucho de ciencia ficción en su trabajo. Sí, bueno, la vida de por sí es muy dura, como todos lo sabemos, la situación que vivimos en el país. Y de pronto, pues, hacer estas letras de ciencia ficción que te lleven a algo que no tiene que ver con la realidad, sacarte un poquito de esa realidad, a veces también es muy bueno. Y en este disco, por ejemplo, ¿de qué están hablando? ¿De qué se trata? Este álbum se conecta con nuestros primeros 2 álbumes y básicamente la historia general de los 3 álbumes es un tipo llamado Christopher Robin que conoce a un extraterrestre llamado Ultra Seven, que posteriormente le da un mensaje de que el mundo se va a acabar y que necesita ir a otro planeta. Y en este disco, Christopher Robin llega a otro planeta y conoce a una mujer extraterrestre llamada Galaga. Insisto, venimos de esa vieja escuela donde antes la música te contaba historias, ¿no? No solo era música. Por ejemplo, tenemos a Pink Floyd, ¿no? Que son conceptuales. Detalles así que nosotros queríamos retomar de esas bandas. Bueno, me da mucho gusto. Felicidades, ya estuvieron en un Vive Latino, que además les fue muy bien para hacer una banda tan nueva. Así es, la verdad es que teníamos un poco de temor porque ya sabes, no somos, precisamente somos nuevos, vamos a iniciar el festival, cómo nos va a ir en Carpa Intolerante, pero la verdad es que abrimos de lujo, empezamos a ver que ya se empezó a llenar la carpa, llegó gente con cartel de Leslie Groon número 1, bla, 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 y la verdad para nosotros al menos quedamos muy, muy satisfechos. Bien, muy bien. Pues bueno, llegamos al fin de @21, estamos en Capital 21. Recuerden, yo soy Chavarroc. En las redes sociales estoy como Chava-Rock en Twitter y Chavarroc Oficial en todas las demás. Pues lo estamos viendo y vamos a escucharlos ahora en vivo, a ver si es cierto que hay algo de Beatle y Pink Floyd. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Leslie Groon. Nos encuentran en Facebook / Leslie Groon Oficial y esta canción que viene se llama Galaga.
visitante. Es que este no es mi lugar. Enséñame algunas costumbres. Enséñame a no ser yo. Dime la verdad. Tú ya fuiste un dios. Déjame seguir tus pasos, tu luz. Dime la verdad. Tú ya fuiste un dios. Déjame seguir tus pasos, tu luz. Dime la verdad. Tú ya fuiste un dios. Déjame seguir tus pasos, tu luz. Get your teeth,